Buenas tardes. Vamos a intentar dar unas pinceladas, unas claves para intentar construir una pregunta de respuesta a la PAU sobre el conocimiento en Kant. El conocimiento en Kant también podría llamarse uso teórico de la razón. Uso teórico de la razón. Por tanto, tenemos que Kant es, como es bien sabido, un filósofo alemán ilustrado que defiende una nueva concepción epistemológica. ¿Cómo llamamos a esta concepción? Es decir, en epistemología, si nos preguntan en el conocimiento Kant que defiende, él defiende una nueva manera de entender el conocimiento que se llama idealismo o subjetivismo trascendental. También podríamos llamarla en función de lo que supone. Se llama idealismo y subjetivismo, ahora veremos por qué. Será por el papel clave que tiene el sujeto en la formación de fenómenos, pero supone una síntesis. Filosofía nace de una síntesis de racionalismo y empirismo. Hasta el momento habían sido las dos tendencias predominantes a la hora de explicar el conocimiento humano. El empirismo daba prioridad a la experiencia, a los elementos materiales en la construcción de la misma, el racionalismo a el innatismo de las ideas. En ese sentido, podríamos decir, por tanto, que es la filosofía kantiana una síntesis, podríamos decir la segunda gran síntesis de la historia de la filosofía después de la síntesis medieval, y es además supone un giro copernicano, un giro significativo. El uso teórico de la razón en Kant significa de algún modo que Kant trata de responder al elemento teórico que envuelve la racionalidad a través del conocimiento, o si se quiere, a través de las tres grandes preguntas kantianas, la que trata de responder esta parte es ¿qué puedo conocer? Y observen que en el ¿qué puedo conocer? En el verbo puedo ya queda enmarcado de algún modo que son los límites del conocimiento, la gran obsesión de Kant. En este sentido también podemos decir que la filosofía kantiana se llama criticismo, porque como indica su obra Crítica de la razón pura, que es principalmente donde desarrolla esta tarea epistemológica Kant o de análisis del uso teórico de la razón, hay una especie de crítica al dogmatismo racionalista del que surge Kant y del que se separa para crear esta nueva corriente filosófica por influencia del empirismo radical de Hume, que según las propias palabras de Kant le hace despertar del sueño dogmático. Conocida la famosa anécdota de que Kant daba clase con el manual del racionalista Bulls y que lo iba tachando por influencia de las lecturas de Hume hasta que acabó por necesitar escribir una nueva tesis que presentar a sus alumnos. Esta crítica de la razón pura, que trata de responder a esta pregunta más general, en el fondo, en el caso de Kant, se convierte en una doble pregunta que en el fondo es la misma, es ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y la pregunta también entronca o es la misma hecha de otro modo, y ¿es la metafísica una ciencia?
Así que en el fondo, para entender bien a Kant y la teoría epistemológica y comprender estos límites del conocimiento, Kant primero ha tenido que hacer una distinción, entender esto, entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos, que es la misma distinción que habían hecho en esta línea tanto Hume como Leibniz, al diferenciar las verdades de razón, verdades de hecho o cuestiones de hecho y relaciones de ideas. Con el mismo nombre, los tres hacen referencia a dos tipos de juicios. Los sintéticos son aquellos extensivos que a posteriori que necesitan corroboración empírica y sin embargo los analíticos son aquellos donde el predicado está incluido en la noción de sujeto y además son a priori, es decir, no dependen de la experiencia y por tanto son necesarios porque se cumplen siempre. Un ejemplo de un juicio sintético a priori sería y todo es igual a la suma de las partes, y un ejemplo de un juicio sintético sería los hombres etíopes miden más de 1,67. El segundo claramente no puede formularse y además es extensivo o ampliativo, no puede formularse sin recurrir a la experiencia y sin corroboración empírica. En este sentido, decimos que estos juicios sintéticos a priori que propone Kant, porque precisamente nacen de su propuesta de sintetizar empirismo y racionalismo, son juicios en los que hay extensión, son juicios extensivos, se amplía el conocimiento, pero su verdad no depende de la experiencia. Por tanto, son al mismo tiempo universales y necesarios. Es decir, tienen características de los juicios sintéticos y de los juicios analíticos. Uno de los ejemplos que pone Kant en este sentido es la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Según él, todos los juicios, por ejemplo, de la física, son de este tipo. Bien, y en este sentido lo que hace Kant en esta obra es realiza un análisis de las tres facultades que intervienen en el conocimiento humano y llega a una serie de conclusiones. O sea, analiza por un lado la sensibilidad, analiza por otro lado el entendimiento y por último analiza la razón. Al analizar la sensibilidad, se da cuenta en la llamada estética trascendental que estos estos elementos de la sensibilidad que son a priori se basan en unas condiciones trascendentales que hacen posible el conocimiento en términos de sensibilidad, en términos de posibilidad del conocimiento o de las sensaciones, y que estos elementos son dos intuiciones puras o formas puras de la sensibilidad que son espacio y tiempo. Estas son las intuiciones puras. Es decir, es el sujeto el que pone estas intuiciones puras en el proceso de conocimiento y crea así un fenómeno. Será importante también distinguir entre el fenómeno y el noumeno, ya que Hume también tiene influencia en este sentido en Kant. El fenomenismo kantiano de alguna manera es heredero del de Hume. Es decir, la cosa en sí no se puede conocer, simplemente es el fenómeno construido por un sujeto el que produce conocimiento. Por eso hablamos de idealismo o de subjetivismo trascendental, porque es el sujeto el que proyecta categorías, formas puras del espacio y del tiempo, de la sensibilidad y del entendimiento en la materia, aún sin forma que da los sentidos. Pero claro, las intuiciones puras no están solas.
hay unos conceptos puros, también llamados categorías, son concretamente 12, de 4 tipos, y que son las que hacen posibles también el conocimiento en el sentido del entender. Entender es un proceso donde los sujetos proyectan categorías o formas puras en la materia informe que dan los sentidos. Por eso se llama trascendental la filosofía kantiana, porque es el sujeto el que trasciende proyectando estas categorías. Esto lo analiza Kant en la analítica trascendental. Y de ese modo explica, por ejemplo, lo que Hume había errado en relación a la crítica al principio de causalidad, ya que, por ejemplo, la causalidad, ¿no?, es una de las categorías en Kant. Si avanzamos un nivel más, nos damos cuenta de que cuando llegamos a la razón, que es el modo más elevado, la facultad superior en términos kantianos del conocimiento, aquí tenemos un problema, porque es aquí donde se juega la problemática de si es o no la metafísica una ciencia. Aquí podríamos tener la física, aquí tendríamos las matemáticas, ¿sí? Matemáticas fundamentalmente en lo relativo a la geometría, y aquí en la dialéctica trascendental encontramos un serio problema, y es que la metafísica, según Kant, no puede considerarse una ciencia porque supone una proyección ilegítima de categorías, ya que no hay un correlato empírico, un elemento de la materia, un elemento que venga de los sentidos, donde pueda proyectar los conceptos propios de la metafísica a las categorías metafísicas. Demostrando que la razón, dice Kant, es aporética, es decir, no encuentra salida, antinómica, no encuentra una lógica y una coherencia, y paralógica, o sea, en el fondo contradictoria. La razón, cuando se piensa a sí mismo, no llega a ningún tipo de conocimiento, se contradice, se extravía. Esto lo trata de expresar de una manera un poco más aguda y más intuitiva a través de la metáfora de la paloma, donde a través de la metáfora o la alegoría de una paloma que quiere volar en el vacío para evitar el fuerte viento en mitad de una tormenta, simplemente no puede volar en el vacío, aunque crea que sí, porque nada se interpone o no puede proyectar, no puede sustentar sus alas y cae en el vacío. Así son los conceptos metafísicos, son profundamente vacíos, igual que las intuiciones se volverían ciegas en ese caso. Y en este sentido, llegamos a otro punto clave de la teoría kantiana, es decir, los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin concepto son ciegas, la paloma siente la resistencia del aire y por eso vuela, no puede volar en el espacio vacío, la razón se pierde, se extravía, intentando proyectar elementos a priori en un lugar completamente vacío. Sin embargo, todos los elementos de la metafísica que parecerían invalidados aquí en Kant cumplen una función muy importante. Los 3 postulados de la razón práctica, es decir, los elementos o creencias racionales de la metafísica en los que decidimos creer, que son la inmortalidad del alma, la libertad del yo, la existencia de Dios, elementos claramente metafísicos, aunque no se pueden conocer, sí se pueden pensar, y creer que existen son la condición de posibilidad de la vida moral, o lo que es lo mismo, del uso práctico de la razón. Es decir,
de la ética, de la propuesta ética kantiana. Este es más o menos un resumen de lo que habría que exponer, acabando aquí por hablar de la función reguladora, teorética y práctica que tienen los postulados de la razón práctica, que de algún modo, como hemos explicado ya muchas veces, hacen de puente entre el conocimiento y la epistemología kantiana y su teoría ética. Muchas gracias por su atención y un saludo.